Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos queridos, que le agradezco que siempre se toman un buen tiempo para escuchar nuestras meditaciones. Así que oramos, Padre, te ruego que nos bendiga a cada uno en esta semana que comenzamos. Señor, queremos que tu presencia no nos falte, que la fe que tú nos das se aumente y que nosotros podamos creer en ti y mirar a Cristo y intentar parecernos cada día más a Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo que predicamos. Gracias en el nombre de Jesús, bajo el tema Dios hombre. Nosotros estamos ya en el fin de este año y por estos tiempos ya todo lo que se habla es Navidad, y los cristianos entonces decimos nacimiento. El mundo, como siempre decimos, a su manera. Satanás cambiando las cosas y el buen sentido. Y solo les ruego a los que profesamos fe que podamos pasar este tiempo. Los días pasan y lo mejor que pudiéramos hacer es involucrarnos lo menos posible. Sí, claro, sé que es difícil, pero no es imposible. Y en cualquier época del año yo creo que los creyentes debemos seguir siendo creyentes. Dios y el hombre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el versículo 34. Y déjenme decir que este capítulo, ¿verdad?, habla de la descendencia, del nacimiento del Señor Jesús. Y siempre cuando hablamos de esto decimos que lo importante que es real, que el Señor Jesús nació. No aparece en la Biblia el Señor celebrando el cumpleaños, su cumpleaños. Y entonces tantas celebraciones que hacían los judíos, pero no aparece celebrando cumpleaños. Parece que para él eso no era importante. Entonces dice este versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel viene y le anuncia a María que ella iba a concebir, que iba a salir embarazada. Ella parece que ese fue el plan de Dios. Y María se sorprende y le pregunta, porque María no era casada. Dice que estaba comprometida, mas sin embargo no estaba casada. O sea, no había visto hombre, ¿no? Para no ser muy gráfico, no había tenido relaciones con hombre. Entonces, humanamente eso era imposible en ese tiempo. Hoy día se hacen inseminaciones, hay mucho más avance, pero en ese tiempo era imposible. Como era un problema la esterilidad en esos tiempos también, había muchas mujeres y antes de eso que eran estériles. Y para ese tiempo de la historia, la esterilidad básicamente era una afrenta, porque esas culturas siempre pensaban que el hijo primogénito, ¿verdad?, el primer hijo, era el responsable si el papá faltaba. Como siempre se vivía en guerra y cuantas cosas, siempre se contaba con eso. Entonces ellos no tenían hijos y María no podía entender cómo eso iba a ser posible. Pero ya eso había pasado en la Biblia. Pasó con Abraham. La única diferencia es que los casos que habían pasado, las mujeres tenían sus esposos. Pasa con la madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Que se dice que eran primos, eran parientes del Señor también. Y ella en su vejez quedó embarazada a sí mismo también, pero ella tenía su esposo. El caso de María no tenía esposo. Por eso es que es un poco misterioso, ¿verdad?, el cómo Dios obra. Cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace. Entonces María, ¿verdad?, no María la que tanto se menciona hoy día, que la gente no conoce, sino esta María, la madre del Señor, el hombre, no de Dios, porque ¿cómo María pudo haber sido madre de Dios si Dios es el creador? María fue madre de Dios el hombre, Dios encarnado. El ángel le anuncia que ella concebirá y que tendrá a luz un hijo y que llamará su nombre Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios
le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así nació Jesús. Dios te bendiga en este día.